Muy bien. Un futuro con esperanza, la revisión de los eventos finales. El fuerte pregón. Muy bien, mis hermanos. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 24, capítulo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Ahora, si ustedes recuerdan, mis hermanos, el mensaje de los tres ángeles, ubicado precisamente en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, nos abre un panorama de lo que sucederá en la tierra antes del regreso del Señor. Y también nos habla acerca de las advertencias, nos habla acerca de lo que pronto ocurrirá con el objetivo de que podamos nosotros, mis hermanos, estar preparados, recordando que es el último mensaje, mis hermanos, que llegará a la humanidad. Ahora, veamos esa cita que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y los versos del 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así como ayer, mis hermanos, hice la aclaración, recuerden que sí, este mensaje de Apocalipsis capítulo 18 tiene una contraparte que debe cumplirse con el pueblo del Señor, ¿cierto? Hablando acerca de la salida de las ciudades. Pero precisamente, mis hermanos, el mensaje de Apocalipsis capítulo 18 tiene un fuerte énfasis en las personas, mis hermanas, que son sinceras de corazón, pero que hoy por hoy están en otro redil, como dice el libro de Juan capítulo 10, que más adelante lo vamos a ver. Muy bien, entonces ese es el énfasis, mis hermanos, que se hace de llamar a aquellas personas que son sinceras de corazón, pero que pertenecen hoy por hoy a otras denominaciones, pero al escuchar la voz de Jesús vendrán a un solo redil y habrá un solo pastor quien dirigirá nuestras almas. Ahora, voy a pedirle en este momento a la hermana Fanny Galo si nos puede leer esta cita que se encuentra en el libro de la Educación, el capítulo 39. Pero Dios tiene a un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia, al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces, noten ustedes, antes de que los juicios del cielo visiten a la tierra, ¿qué tiene que suceder? En primer lugar, dice que los fieles serán llamados a salir de Babilonia. Muy bien. En segundo lugar, mis hermanos, menciona que este mensaje del ángel que baja con el mensaje poderoso, con la gloria de Dios, denunciará los pecados de Babilonia. Y en tercer lugar, mis hermanos, este mensaje del fuerte pregón, de la voz del ángel que se escucha en alta voz, ¿qué sucederá? Junto con el mensaje del tercer ángel, serán, mis hermanos, la amonestación final que los habitantes de la tierra recibirán previo a la venida de Cristo Jesús. Entonces consideremos esto por un momento.
Así como lo vimos el día lunes. El zarandeo, mis hermanos, es la última amonestación a la iglesia. Y lamentablemente, mis hermanos, tal y como vimos el día lunes, muchas personas se van a retirar, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con esto? Quedarán muchos espacios, mis hermanos, vacíos. Pero es aquí, mis hermanos, donde toma la lluvia tardía, prácticamente podríamos decir, el auge, toma el control, podríamos decir, para hacer una provisión espiritual, para avanzar y crecer en quienes, en los que hemos quedado, ¿cierto? Muy bien, la lluvia tardía viene para avanzar, crecer y hacer cambiar nuestro corazón. Y luego, mis hermanos, hay un reavivamiento, el sometimiento a Dios en el zarandeo y la presencia del Espíritu causan transformación en la iglesia. Y es así, mis hermanos, después de este reavivamiento, como se da el fuerte clamor, que es la última amonestación al mundo antes del cierre de la gracia. Pero como vamos a ver más adelante, mis hermanos, aquellos espacios que quedan vacíos en la iglesia del Señor vendrán a ser ocupados. Como decíamos en la cita anterior del espíritu de profecía, vendrán a ocupar el lugar de aquellos que abandonen las filas del Señor. Ahora se abre la puerta para los que ocuparán el lugar de quienes han salido. Recuerden, mis hermanos, que el Señor está haciendo preparativos para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta que nadie, mis hermanos, nadie podrá sustituir nuestro lugar en esa mesa. Es ahí la importancia, mis hermanos, de poder hacer preparativos, de poder alistarnos para encontrarnos con el Señor. Porque sí es bien cierto, nadie podrá sustituir el lugar que nos pertenece, pero mis hermanos, habrán muchas otras personas que también serán tomadas en cuenta para esa cena. Ahora, como adventistas, creemos que Dios tiene a sus hijos ¿en qué lugares, mis hermanos? En todas las religiones. Ahora, posiblemente algunas personas, mis hermanos, tengan alguna diferencia con este tipo de pensamiento, pero es necesario recordar, mis hermanos, que nuestro trabajo no es tanto, mis hermanos, en contra de aquellas personas que pertenecen a dichas denominaciones, sino contra lo que representan los poderes políticos y religiosos que dirigen estas religiones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos la certeza, mis hermanos, que hay personas que realmente aman a Dios y que recibirán la luz en ese momento para tomar decisiones. La mayoría de los hijos de Dios, mis hermanos, están por este momento fuera de la iglesia del Señor. Ahora, miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 441. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hacemos un énfasis, cuando nosotros denunciamos los pecados, mis hermanos, de Babilonia, ¿estamos de acuerdo? Lo hacemos, mis hermanos, sin ofender a las personas, ¿estamos de acuerdo? Estamos con el objetivo, mis hermanos, de advertirle a las personas, de ayudarlos a que ellos puedan tomar decisiones, pero no estamos en contra de ellos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, miren lo siguiente, muchos de los que un día recibieron literatura tomarán decisiones en favor de la verdad. Es aquí, mis hermanos, donde la página impresa juega un papel fundamental, donde la página impresa ayudará a muchas personas para que tomen decisiones decisivas por Cristo Jesús. Ahora, ¿alguien me puede leer, por favor, lo que dice el evangelismo en la página 503? El hermano Fabricio, si está por ahí, por favor. Un momento. Influencia de la página impresa. Más de 1000 personas
se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones. Muchas gracias, hermano. Noten ustedes, más de 1000 personas se convertirán ¿en cuánto? En un solo día. ¿Y por qué esta situación, mis hermanos? No sé si usted ha notado, pero por lo general, mis hermanos, nuestro énfasis en el hecho de las publicaciones. Anualmente nosotros recibimos la revista misionera, Prioridades. Anualmente recibimos el libro del año, el libro de evangelismo. Pero ¿cuál es el objetivo, mis hermanos? ¿Creen ustedes que es el objetivo de hacer un negocio? Absolutamente, hermanos, lo contrario. El objetivo que se busca, mis hermanos, es poder impactar el corazón de las personas. Y muchas veces, mis hermanos, como iglesia, debemos estar decididos a hacer inversiones para alcanzar a esas personas que de otra manera, mis hermanos, no podrán ser alcanzadas. Ahora, noten lo siguiente. Ángeles harán su labor en despertar la conciencia de hombres en favor de la verdad. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba con él donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del Señor. Así como nosotros estamos observando, mis hermanos, en la historia del libro de Hechos, capítulo 10, del verso 1 al 4, de esa misma manera, mis hermanos, los ángeles harán una labor importante para convencer a los seres humanos. Sí es cierto, mis hermanos, que nosotros tenemos una parte importante que hacer en la predicación del evangelio. Habrán lugares, mis hermanos, y formas en las que Dios y el Espíritu Santo obrarán que nos dejarán, mis hermanos, atónitos, que nos dejarán prácticamente con la boca abierta. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque Dios utilizará formas que nunca conocimos para atraer a personas que nunca creímos. Muy bien. Hay muchas personas en nuestro mundo que son como Cornelio. Así como Dios obró en favor de Cornelio, también obra en favor de los fieles, portan estandartes. Obtendrán un conocimiento de Dios, así como lo obtuvo Cornelio, mediante la visita de ángeles del cielo. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, los ángeles también harán una parte importante, actuando en la mente humana para que investiguen en las palabras del Señor. Ahora, voy a pedirle en este momento a la hermana Janet, por favor, que nos ayude a leer esta cita. Amén. Los ángeles del cielo actúan sobre las mentes humanas para despertar espíritu de investigación en temas de la Biblia. Se hará una obra mucho mayor que se ha hecho hasta el momento, y nada de su gloria pasará a los hombres, porque ángeles que ministran a aquellos que serán herederos de salvación están trabajando noche y día. Muchas gracias, hermana. Noten ustedes qué importante, mis hermanos, es esta cita, porque nos menciona que son los ángeles del cielo los que actúan directamente en las mentes humanas. En otras palabras, ellos son, mis hermanos, los que han de actuar para poder mostrar un espíritu de investigación en la palabra de Dios. Y se hará una obra, mis hermanos, que no se ha hecho hasta el momento. Ahora, hay una cosa importante, mis hermanos. Nada de esto será para gloria de los hombres. Porque serán los ángeles, mis hermanos, que han de ministrar a los que van a obtener la salvación. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que veamos que sí es importante que nosotros tomemos parte activa en la predicación del evangelio, pero habrán cosas, mis hermanos, que los ángeles
harán para honra y gloria de nuestro Padre. Muy bien, vamos a pedirle a la hermana Nicolasa si nos puede leer esta cita, por favor. ¿Mi hermana está con nosotros por ahí? Muy bien. Hermana María, ayúdenos a leer esta cita, por favor. Sí, pastor. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad de un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Ahora, miren mis hermanos, muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Ahora, noten ustedes, de tierras, mis hermanos, que han sido totalmente, ¿qué? Paganas, y donde ha influenciado, mis hermanos, la religión popular. ¿Qué sucede? De ahí, de esas pequeñas islas, de rincones oscuros, de lugares, mis hermanos, donde no esperábamos. ¿Qué sucede? De ahí, mis hermanos, la gente entenderá el poder transformador que tiene la obediencia a la ley de nuestro Dios. Ahora, ¿creen ustedes que también el enemigo se quedará de brazos cruzados? Absolutamente no. ¿Sí? Él estará tratando, mis hermanos, ¿de qué manera? De autoimponer la adoración de qué? De un día falso. Muy bien. So pena de qué? De muerte, mis hermanos. Noten ustedes, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Pero es ahí cuando estos fieles, irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin culpa, comenzarán a resplandecer como luminares en el mundo. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios. ¿Pero de qué manera, mis hermanos? Ignorantemente. Quienes no han recibido jamás luz de un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles por medio de la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, han tenido la oportunidad de leer un libro, Dios de Maravillas, escrito por Loren Wade. Este libro, mis hermanos, son pequeños testimonios de lo que Dios hará en ese último tiempo. Cómo Dios, en historias pasadas, mis hermanos, ha demostrado que los ángeles han hecho la obra en lugares donde los seres humanos no han podido llegar. Testimonios, mis hermanos, fieles de lo que Dios hará, de lo que Dios ha hecho y de lo que podrá hacer si nosotros se lo permitimos. Ahora, el mensaje central, mis hermanos, del fuerte clamor es que mencionamos en citas anteriores, es la justificación por la fe y el llamado a guardar su ley como una expresión de amor y de salvación. Entonces, sí es cierto, mis hermanos, que hay que hacer un énfasis en guardar la ley de Dios, pero no olvidar la justificación por la fe. Ahora, este es un mensaje, mis hermanos, que se le escribió a la hermana Elena G. de White. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Entonces, mis hermanos,
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la justificación por la fe? Noten lo siguiente. Voy a pedir aquí en este momento que alguien me ayude. A ver si la hermana Mayra nos ayuda a leer esta cita, por favor. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, ¿cuál es el tema de la justificación por la fe? Jesús y Jesús solo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado, mis hermanos? Que muchas personas han perdido de vista a Jesús y necesitan dirigir sus ojos a esa divina persona. Muy bien, a los méritos, a su amor inalterable por la familia humana, ya que todo el poder, mis hermanos, ha sido colocado en las manos de Jesús y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, ¿en qué consiste la predicación del fuerte pregón y a la vez del tercer ángel? La justicia de Cristo Jesús, acompañada también ¿de qué? Del abundante derramamiento del Espíritu de Dios. Ahora, mis hermanos, muchos de los reyes, de los dirigentes de las naciones del mundo entero, tendrán la oportunidad de oír este mensaje. ¿Hay alguien más, por favor, ahí que nos pueda ayudar? El hermano Luis Ruiz, si nos puede ayudar, por favor, a leer esta cita. Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas, algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar en el púlpito sagrado. ¿No sabéis que puede Dios requerir de vosotros? Muchos, mis hermanos, muchas gracias, hermanos. Muchos tendrán que comparecer ante ¿qué? Ante las cortes legislativas. Y otro ante los reyes y ante los sabios de la tierra para poder responder por su fe. Ahora, mis hermanos, ¿qué sucede? Noten ustedes la parte que está marcada en amarillo. Muchos en este momento, mis hermanos, y voy a incluirme en este grupo, porque todos necesitamos aprender. Tenemos solamente conocimientos, comprensiones superficiales de la verdad. ¿Y qué pasa, mis hermanos? El asunto es que si no estamos preparados, mis hermanos, ¿qué va a suceder? Nos vamos a confundir y no seremos obreros que no tengan de qué avergonzarse. Ahora, nadie, mis hermanos, miren la última advertencia de esta cita. Nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar solamente porque no predica desde el púlpito sagrado. No sabéis qué puede Dios requerir de vosotros. Entonces, de cada uno de nosotros, mis hermanos, Dios tiene un propósito ideal. Y es importante que nosotros demos razón de lo que nosotros hemos creído. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, versos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, también
amplía un poco este panorama y dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en cada uno de vosotros. Entonces, noten, mis hermanos, ¿daremos razón de nuestra fe? Claro que sí. Pero ¿cómo debemos hacerlo, mis hermanos? No confiando en lo que yo sé. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el tiempo final será el Espíritu de Dios que ponga las palabras en nuestra mente y en nuestra boca para hablarlas. Y cuando nos toque presentar, mis hermanos, razón de nuestra fe, hagámoslo con un espíritu de mansedumbre y reverencia. Porque es de esta manera, mis hermanos, como quizás algunas personas tomarán la decisión de servir a nuestro Señor. Ahora, este será tiempo, mis hermanos, para que aquellas personas, los hijos pródigos, muchos de los que salieron antes del zarandeo, regresen a casa. Y noten aquí el énfasis que hago. Muchos de los que salieron antes del zarandeo regresarán. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que el mensaje poderoso de Dios, ese fuerte pregón, mis hermanos, hará no solamente que los que estemos nos afirmemos, sino también hará que muchas personas, mis hermanos, que hoy no pertenecen a nuestra iglesia, vengan para engrosar las filas del ejército de Cristo. Pero también muchos que en algún otro momento se separaron, el Espíritu de Dios, mis hermanos, enternecerá su corazón y volverán a los brazos de Jesús. Ahora, muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. Mientras muchos nos abandonen, otros entran a ocupar su lugar. Estandarte tras estandarte queda arrastrado en el polvo. Mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se une al enemigo y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unen con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. Noten ustedes qué importante, mis hermanos. Mientras hayan personas que por razones diferentes comiencen a separarse de las filas del ejército de Cristo, mis hermanos, habrán miles de personas. ¿Y por qué digo miles? Porque dice la cita, tribus tras tribus de las filas del enemigo, mis hermanos, se van a unir al pueblo de Dios. Aquellos que observan los mandamientos del Señor. Muy bien. Ahora, voy a pedirle en ese momento a la hermana Catalina si nos lee esta cita, por favor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 80 y 82. ¿Qué dice ahí? Hermana Catalina, ¿estamos por ahí? Muy bien, leo la cita. Dice así. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. ¿Saben, mis hermanos? Una de las señales importantes que sucederán, mis hermanos, es que ¿por qué razón Dios utiliza personas que no tienen quizás una preparación académica o quizás tengan toda la preparación necesaria como para poder disertar de manera excelente? Y es que el sentido, mis hermanos, es que cuando hayan muchas personas que se hayan retirado, mis hermanos, de las enseñanzas sencillas de la palabra del Señor, cuando hayan personas, mis hermanos, que crean que son autosuficientes, que no tienen necesidad de la palabra de Dios, entonces Dios se valdrá de personas, mis hermanos, que quizás ante nuestros ojos no sean calificados, pero que el Espíritu de Dios, mis hermanos, utilizará con poder. Muy bien. Entonces, noten ustedes la importancia. Lo que sucedió en el libro de Hechos, mis hermanos, se repetirá con más fuerza en el fuerte pregón. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan
Y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Mis hermanos, esto tiene que volver a suceder. Así como sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva, tiene que volver a suceder. Cuando la gente vea, mis hermanos, que Dios utiliza personas que no tienen ninguna preparación académica, pero que están llenos del poder del Espíritu de Dios, esto será una herramienta poderosa, mis hermanos, para que ellos tomen decisiones por Jesús. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace unos años leí un libro llamado La mayor necesidad del adventismo. Este libro, mis hermanos, menciona el testimonio de una persona que fue utilizada, mis hermanos, para poder predicar el evangelio. Ahora, ¿qué sucedió? Esta persona, mis hermanos, no podía leer. Así que por medio de la Biblia, un día, ¿verdad? Un sábado por la tarde se encerró en su habitación con su Biblia abierta y le dijo, Señor, yo quiero que tú me enseñes a leer. Así que dobló sus rodillas y comenzó a clamar al Dios del cielo. Mientras él estaba orando, mis hermanos, sintió la necesidad de levantarse y de leer el Salmo 104. Pero para sí mismo él decía, es que yo no sé leer. Pero una y otra vez el Espíritu le insistía, lee el Salmo 104. Después de pelear en 2 o 3 ocasiones, se levantó, abrió su Biblia y comenzó a leer. Para su sorpresa, mis hermanos, leyó desde la primera letra hasta la última. Y de su emoción salió corriendo hacia la casa del pastor y le dijo, pastor, Dios me ha enseñado a leer. Lo más sorprendente, mis hermanos, no es tanto que él haya aprendido a leer con la Biblia, porque tenemos testimonio de personas que han aprendido por este medio a leer. Lo más sorprendente, mis hermanos, es lo que él hizo con este conocimiento que ahora obtenía. En el primer año, mis hermanos, de él haber ingresado a las filas de la iglesia, en su primer año, más de 100 personas entregaron su vida a Jesús. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, todo lo que puede llegar a ser una persona puesta en las manos del Señor? Ahora, algunos se preguntan, pero pastor, ¿y qué va a suceder con aquellos? Muchos han dicho, pero es que los pastores no van a terminar la obra. Y mis hermanos, en cierta medida, mis hermanos, es cierto. Dios va a utilizar a personas sencillas para predicar el evangelio. Ahora, ¿qué sucede? No quiere decir, mis hermanos, que esto nos quita a otros la responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sea como Dios quiera que sucedan los eventos finales, sea que usted o yo estemos en pie en ese entonces, debemos proclamar con voz en cuello todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso, mis hermanos, constituirá el poder que convencerá las conciencias que hasta hoy han estado cauterizadas. Solamente, mis hermanos, el ejemplo en la vida propia es como tendrá poder para transformar a aquellas miles de personas que hoy por hoy, mis hermanos, necesitan conocer al Señor. Ahora, hermana Catalina, por favor, ayúdenos a leer esta cita, por favor. Le escuchamos, hermano. Ok. Hermana Nicolasa, ayúdenos a leer esta cita, por favor. Aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días, fortalecidos por una fe incondicional en Cristo. Aún el discípulo iletrado podrá resistir las dudas, las preguntas que los infieles puedan producir y reducirá a la vergüenza a los sofismas de los burladores. Ok, mis hermanos, todos aquellos que reciban a Cristo como su Salvador personal son los que estarán calificados para resistir esas pruebas últimas.
Y con esa fortaleza, mis hermanos, de esa fe incondicional que tienen en Cristo, van a poder resistir las dudas y las preguntas de aquellas personas que son infieles, para avergonzar, mis hermanos, esas ideas preconcebidas que han habido en el corazón del ser humano. Muy bien, entonces noten ustedes qué importante. Ahora, también menciona, mis hermanos, que Dios utilizará también incluso a los niños para predicar el evangelio. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman la palabra del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se derramará sobre todos los que cedan a sus indicaciones, y arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitadas y métodos cautelosos declaran la verdad con el poder del Espíritu. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, Dios se puede valer. ¿Recuerdan ustedes esa alusión que menciona que incluso si nosotros callamos, las piedras hablarán? Eso quiere decir, mis hermanos, que incluso Dios se puede valer de los instrumentos que menos nosotros pensemos. Y en este caso, mis hermanos, hasta los niños serán una fuerza poderosa para el avance del evangelio. Ayúdenos, hermana Catalina, a leer esta cita, por favor. Active su micrófono, hermana, por favor. Hoy sí, hermana, le escuchamos. Pero no miro la pantalla. ¿No la mira, hermana? No. Ok, denme un momento, yo la leo entonces. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Y sigue diciendo, mis hermanos, ¿por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? El iletrado, mediante la fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. ¿Notan ustedes, mis hermanos? ¿Qué pasa? Simple y sencillamente, mis hermanos, es el objetivo de ¿qué? Que hay personas que por sus conocimientos se apartarán de la verdad pura y clara, mientras que otros, mis hermanos, con la sencillez, mediante esa fe sencilla en Cristo Jesús, serán las personas calificadas para hablar del poder del Espíritu de Dios. Ahora, noten ustedes, vamos a hacer un pequeño recuento. En primer lugar, este mensaje, mis hermanos, el fuerte pregón, es también un mensaje que desmarcará los engaños del enemigo. En primer lugar, es un mensaje que desmarcará los engaños del enemigo. En segundo lugar, denuncia al cristianismo apóstata. En tercer lugar, la falsedad del espiritismo. Y en cuarto lugar, mis hermanos, desata el odio del enemigo y arrecia la persecución. Noten ustedes qué interesante, mis hermanos. Este mensaje tiene un objetivo. Aparte de que en el proceso utiliza a personas para proclamar el evangelio, también tiene un objetivo de ¿qué? De desenmascarar engaños, de que nos alertemos, mis hermanos, del cristianismo apóstata, de la falsedad del espiritismo, y esto, mis hermanos, hará que el odio se desate y que haya persecución en el pueblo del Señor. Ahora, otra cosa que es importante, muchos recibirán el último mensaje de Dios. ¿Y quiénes serán ellos? Los que están indecisos, los presionados por lazos familiares, aquellos que están convencidos por la verdad, pero sin fuerzas para obedecerlas, y aquellos, mis hermanos, que hoy por hoy están, mis hermanos, atados a un trabajo, están atados de alguna manera a algo que les impide serle fiel al Señor. Muy bien. El mensaje, mis hermanos, no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda e inspirada por el Espíritu de Dios.
Los argumentos ya fueron presentados. ¿No te gusta esta cita? Los argumentos ya han sido presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros, mis hermanos, han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de tener la verdad por completo o de obedecerla. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí, mis hermanos? Que habrán personas que tomarán sus decisiones, mis hermanos, porque la semilla ya ha sido presentada. Los argumentos, mis hermanos, ya no habrán argumentos. Ya los argumentos han sido presentados. Pero entonces, mis hermanos, habrán muchas personas que tomarán decisiones. ¿Por qué? Tomarán decisiones. Aquellas personas que no pudieron por razones diversas, hoy tomarán su decisión por el Señor. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas de Cristo Jesús. Y para leer esta última cita, mis hermanos, voy a pedirle a la hermana Alicia Franco si nos puede leer esta cita, por favor, o hermano Cardi, si en este caso es él, que nos pueda leer esta cita, por favor. ¿Está con nosotros el hermano Cardi o la hermana Alicia que nos lee esta cita, por favor? Hermana Suyapa, léanos esa cita, por favor. Amén. Vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo. La otra con el estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. Perdón. Así es, hermana, estamos bien, estamos correctos. Ok. No lo volví a repetir. Estandarte. Sí, vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del príncipe del mundo. La otra, el estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte: acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos. No toquéis al inmundo, que yo os recibiré y os seré por padre y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová, en auxilio en auxilio de Jehová contra los poderosos. Muy bien, muchas Amén. Gracias, hermana. Entonces, noten ustedes, en el tiempo del fin, mis hermanos, solo habrán dos equipos, podríamos decir, ¿cierto? 2 ejércitos. Unos que empuñan la bandera de la insignia del mundo y los otros que portan el estandarte teñido con la sangre del príncipe Emmanuel. Ahora, mis hermanos, es importante que notemos. Muchos van a acudir, mis hermanos, a estas filas y ocuparán las posiciones de aquellos, mis hermanos, que hayan salido. El mensaje es claro, mis hermanos. Salid de entre ellos y separaos y no toquéis lo inmundo. Esto trae a la mente, mis hermanos, el testimonio de Acán. ¿Recuerdan ustedes? Precisamente cuando estaban conquistando Jericó,
Acán, mis hermanos, tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Y esto, mis hermanos, para su familia. Y él fue la perdición eterna. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de poder prepararnos. De poder prepararnos. ¿Por qué razón? Porque es ahora, mis hermanos, conociendo ahora qué es lo que sucederá, qué son las cosas que Dios hará y a qué personas utilizará, mis hermanos. Yo creo que es buen momento para que nosotros hagamos una autoevaluación y que podamos, mis hermanos, decidir de una vez por todas entregarle nuestro corazón a Jesús sin reservas. Que Él tome el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y que nos ayude a obrar conforme a lo que Él espera, conforme a lo que su palabra menciona. Recordemos, mis hermanos, que el tiempo está más cerca que cuando este mensaje comenzó a predicarse. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda ser parte fundamental para terminar esta obra poderosa. Pero sobre todo, mis hermanos, como dijo Jesús a sus discípulos, que nuestra mayor preocupación sea que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Voy a invitarlos en este momento que así como estamos, oremos y nos encomendemos en las manos del Señor.